Jueves 18 de marzo, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido cada mañana por los periódicos que se editan en Córdoba, tanto en papel, Diario Córdoba, El Día, ABC, como en la prensa digital. Es el caso de Cordópolis, por ejemplo, y nos acompaña como cada jueves Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Director, como saben, de Diario Digital Cordópolis. Bueno, hoy tenemos mucha variedad. Un primer vistazo a los periódicos, aunque hay un tema que es recurrente, todo el mundo lo trae a su portada, y es el anuncio ayer de que, lo están viendo, esta Semana Santa no se podrá salir de la provincia de Córdoba. Se titula el Diario Córdoba, la foto para el partido vital del Córdoba contra el Betis Deportivo de este fin de semana, donde se juega su futuro en Segunda B o la División de Plata o la que pueda, según veremos. El diario ABC, el tema también es el de la Semana Santa, imagen para Jesús Aguirre y Juan Manuel Moreno, Juanma Moreno, una Semana Santa sin salir de la provincia y una aportación. El ejército moviliza, dice, la industria tecnológica para la base logística. No es que sea mucha novedad, pero se van conociendo detalles poco a poco de esta base. El diario El Día también habla de este asunto. Los andaluces no podrán viajar por la región de Semana Santa. La foto hablando de la denuncia que ayer hizo balance la policía local sobre la pandemia, 6.400 multas, 17 al día, yo lo cuento ya, tuve esa curiosidad, que veremos ahora, hablaremos con Alfonso, son muchas o son pocas, visto lo visto. Y en Cordópolis, por ejemplo, también hay referencia, la tienen, foto del presidente, de Juanma Moreno. Semana Santa sin playa, la Junta mantendrá cerrada la provincia de Córdoba y todas las demás, no es que sea solo Córdoba, no es que se ceben con nosotros, sino que decidió ayer el comité de expertos que no es recomendable abrir las fronteras interprovinciales. Empezaba por ese asunto, Alfonso, era una de las opciones, ha ido perdiendo fuerza la otra, nos contaban de primeras que iba a haber apertura provincial, luego que iba a haber apertura por distritos o según las tasas, y al final se decidió cortar por lo sano y todo el mundo en casita. Sí, a mí me ha sorprendido la decisión que ha tomado la Junta de Andalucía, sinceramente, porque es verdad que se ha decidido que no se pueda salir de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que son más pequeñas que la provincia de Córdoba. Es que son uniprovinciales también. Claro, Navarra es tan grande como Córdoba, La Rioja es más pequeña, incluso todo Euskadi es más pequeño en tamaño, ¿no? Que los Pedroches, Euskadi entero es el tamaño de los Pedroches. Aproximadamente. Y bueno, es verdad que Andalucía es un territorio muy grande, que podría ser perfectamente un país. Tenemos el tamaño de Portugal, tenemos los habitantes de Grecia, o sea, podríamos ser como Austria, como Suiza, etcétera, ¿no? Pero es verdad que la tasa de incidencia, como ayer dijo el presidente, ha entrado en una especie de meseta. De hecho, llevamos 4 días que a nivel andaluz está subiendo y en Córdoba sube un poquito, baja un poquito, vuelve a subir, vuelve a bajar. El nivel de incidencia en Córdoba, la incidencia acumulada, no es el más alto de Andalucía, de hecho es uno de los más bajos, pero aún así está en unos niveles preocupantes, porque estamos en torno a los 115, 120, 110 casos por cada 100.000 habitantes. Comparándolo con los casi 900 que tuvimos en el pico de la tercera ola, es poco, evidentemente es casi 8 veces menos, pero según todos los parámetros internacionales sigue siendo una cifra bastante alta. Y con el nivel de vacunación que llevamos, que es claramente insuficiente, pues preocupante. ¿No? Yo creo que es una decisión prudente, se trata de salvar vidas, al fin y al cabo. Todos conocemos a gente que desgraciadamente ha muerto o que ha estado hospitalizada después de lo que nos dejaron hacer en Navidades, que fue una locura. Y ahora pues se trata de no repetir esos errores. Creo que para la hostelería, especialmente la de las zonas más turísticas, las zonas de playa, pues problema grave, pero bueno, ahí están los 12.000 millones de euros a repartir por toda España que tienen que llegar ya. Pero yo lo que sí que invito, y bueno, ahí haremos la reflexión un poco, a los cordobeses es a desconectar dentro de su propia provincia. Vamos a aprovechar porque quizás sea la última oportunidad que tengamos para pasar unas vacaciones sin salir de Córdoba, para disfrutar de lo que es la provincia. Córdoba tiene unos lugares absolutamente increíbles, el turismo rural va a estar abierto, somos muchos, o sea, y podemos ir a muchos sitios. Yo sí que echo de menos, ¿no?, algún guiño, como que, no sé, podamos ir en Semana Santa a la mezquita, no a la catedral, no a rezar, sino de visita turística, no exclusivamente a la mezquita. Sí, para eso sí está abierto y me parece bien, ¿no? De hecho no se ha cerrado ningún día. Pero la visita turística sí que se echa de menos, ¿no? Que los cordobeses conozcan Medina Sahara, que creo que el 90% de los cordobeses no conocen Medina Sahara.
la sinagoga, que es pequeñita, pero bueno, podemos entrar. El propio Alcázar, que nos va a sorprender a todos mucho, que nos demos un paseo por nuestra propia ciudad, que vayamos a hacer senderismo a la sierra, que conozcamos los pueblos. Priego de Córdoba es, yo qué sé, en fin, parece que estoy vendiendo aquí mucho el turismo, es cierto. pero creo que sí que lo podemos hacer, y hay lugares increíbles en la provincia de Córdoba para desconectar la Semana Santa entera. Si van a alquilar una casa rural, no se pare mucho, yo he probado y ya casi todas estaban ocupadas porque había quien preveía ya que esto iba a ocurrir, y muchas de las casas rurales están ya cogidas, ¿no? Porque la Semana Santa hay, sobre todo algunos gremios, no trabajan muy poquito, quiere decir muchos días festivos, y se está aprovechando. Hablabas tú de la hostelería. El hospedaje va a sufrir muchísimo, porque el hospedaje, más que los bares en sí, los bares, es verdad que los cascos históricos se van a resentir porque la mezquita sigue cerrada, que hay gran aliciente de la zona, pero a lo mejor los barrios sí que se animan, porque se amplía el toque de queda de 1 hora, que no es lo que querían, pero bueno, por lo menos ya un pasito más para la hostelería. Sí, es verdad que hablamos mucho de los bares, pero no hablamos del hospedaje, de los apartamentos turísticos y de los hoteles y de los hostales que hay en Córdoba. Y hablamos mucho de los bares porque todos vamos a bares y porque aparte protestan mucho. Y nosotros nos vamos a los hoteles de Córdoba, lógicamente. Ya hace tiempo que no vamos a ningún hotel, eso era antes, ¿no? Es verdad que vamos mucho a los bares y bueno, la prueba del 7 es lo que ha ocurrido el pasado fin de semana en Córdoba. No sé cómo va a ir este, ¿no? Pero yo recuerdo que el sábado e incluso el domingo, al mediodía, por la noche no, era imposible encontrar una mesa libre en una terraza en Córdoba. O sea, tenías que reservar o tenías que armarte de paciencia a que se levantara alguien, porque era un día estupendo y estaba todo lleno. La Ribera entera estaba llena, la Corredera entera estaba llena, San Lorenzo estaba lleno, Mar Rubial estaba lleno, o sea, iba por donde iba. Digamos que yo entiendo que hicieron, que esos bares han hecho negocio de esa manera, especialmente fuera. Dentro es verdad que quizás la gente es un poco más reticente a meterse en interiores, pero también había locales que estaban bastante llenos. Y yo creo que va a ocurrir algo parecido en Semana Santa. La gente va a tener tiempo libre y cuando tienes tiempo libre, pues quieres desfogar, salir un poco de tu casa. Nos van a permitir estar en una terraza hasta las 10:30 de la noche, que tiene sentido porque creo que el sábado que viene se cambia la hora, ¿no? Se vuelve a cambiar la hora, sí. Y claro, un toque de queda a las 10 de la noche, de día casi, no tiene demasiado sentido, ¿no? Así que yo entiendo que para la hostelería de la provincia de Córdoba, tanto de los barrios, como has comentado, como de los pueblos, no va a ser mala Semana Santa. Los cordobeses tenemos la fuerza suficiente como para llenar los bares y para que el negocio vaya bien, y de hecho tenemos ganas de hacerlo. Ese dinero que no nos íbamos a gastar fuera, bueno, lo gastaremos dentro. Y bueno, pues sí, es verdad que ese turismo extranjero será el que se resienta, el turismo extranjero y el turismo de fuera, de Córdoba. De España, claro. Bueno, pues habrá que ir viendo cómo avanza la situación. Creo que las medidas que anunció el presidente de la Junta entran en vigor mañana, o esta noche a mañana, de jueves a viernes, se publicarán hoy. No se espera ningún otro cambio, porque Córdoba, quitando Pedro Abad, que está un poco más complicado, ningún otro municipio entra en confinamiento, y Pedro Abad quizás el perimetral, no sé cómo anda, el viso bajó de los 500 que estuvo la semana pasada, o sea que parece que en principio no habrá mucha novedad. Bueno, creo que hay, doña Mencía, me suena que ayer el ayuntamiento alertara de que se estaban disparando los contagios en el municipio, a ver lo que nos dice hoy el IECA, que será el valor este, y sí, entre doña Mencía y Pedro Abad, y no sé si hay alguna sorpresa. Baena estaba también ahí como al límite. Sí, pero ha ido bajando, Baena ha ido recuperando. Ahí veremos un poco si hay más cierres perimetrales o no. También hay que tener en cuenta una cosa que dijo ayer el presidente de la Junta, y es que la cepa británica se está haciendo dominante, es muchísimo más contagiosa que la cepa anterior que teníamos, y ha entrado en algunas zonas de Andalucía la cepa sudafricana, que es todavía más contagiosa, ¿no? O sea, que es verdad que la cosa, yo creo que irá esta balanza subiendo y bajando un poco. Para acabar con el asunto de la COVID, con foto de Miguel Ángel Salas, en el diario El Día, ayer hizo balance Torrico, decía, el concejal responsable de seguridad, de las denuncias que ha interpuesto la policía local durante este año de estado de alarma. Más de 6.400 multas, dice el diario El Día, de sanciones, sobre todo el 40% por el uso indebido o el no uso de la mascarilla. Muy pocas multas por bares, por cierto, solo el 5% de las sanciones correspondían a incumplimiento de establecimientos de hostelería. Yo creo que, no digo que se ha trabajado poco por parte de la policía, pero son 17 multas, denuncias al día, que bueno, hay días que yo no sé, no saldrían a la calle porque 17 denuncias son muy pocas. Y en cuanto a la restauración, pues también creo que con darse un paseo por ciertas zonas, ayer o hoy, a las 10 de la noche, verían que para más de 17 denuncias, sin duda. Sí, todo, no sé, vemos a gente por la calle más tarde de las 10 de la noche, por ejemplo, el incumplimiento del toque de queda, creo que no se está sancionando tampoco demasiado.
Es verdad que todo esto son el balance de toda la pandemia, no solamente de los últimos meses. Y que el uso o no uso de mascarilla es más fácil de sancionar. Es muy fácil ver a una persona por la calle y decirle, oye, tú, que no llevas mascarilla puesta, ¿cómo te llamas? Venga, dame el DNI, ya te llega la receta a tu casa el día X. Pero creo que de todas formas hay varios problemas con esto. Porque ayer decía un amigo mío que él, que lleva sin ver a sus padres, él vive en Sevilla y sus padres son de Benamejí, que lleva sin ver a sus padres desde Navidad, que le parecía muy bien lo del cierre perimetral, pero que por favor que no se le quedara cara de tonto. La cara de tonto nos referimos, yo creo que todos lo saben, todos los que nos están viendo, a que hay mucha gente que se está saltando el cierre perimetral, que eso se está vigilando relativamente, con salvoconductos tuneados o dejados de tunear, gente que se la juega, que son autocertificados muchos, te puedes tú autocertificar también, con que seas autónomo, por ejemplo, te inventas un negocio y puedes ir donde quieras mañana. Claro, aún así, yo no conozco a mucha gente que en el límite provincial o en la estación del AVE o en la estación de autobuses le haya parado la Policía Nacional, la Guardia Civil, le haya dicho, documentación, los papeles del camión, como decían los chanclas, ¿no? Por tanto, es verdad que esto es como una llamada a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Yo estoy seguro que en Semana Santa vamos a ver a nuestros amigos cordobeses en Fuengirola en fotos en Instagram, vamos, seguro. Estoy segurísimo que eso va a ocurrir. De hecho, yo ya conozco gente que ha dicho que se va a saltar el confinamiento perimetral, que no aguanta más, que se quiere ir a la playa y que, en fin, bueno, estas grandes necesidades. Por tanto, yo creo que hay un problema de efectivo. La policía local, la Guardia Civil, la Policía Nacional y hasta la Policía Autonómica tienen muy pocos efectivos. Llegan a donde llegan, claro. Y llegan a donde llegan. ¿Cuántos policías nos encontramos por la calle cuando salimos ahora mismo? O sea, es verdad que vivimos en una ciudad de 340.000 habitantes. Pero, por ejemplo, la ratio de policías locales por cada 1.000 habitantes en Córdoba creo que no se cumple, pero vamos, ni en los mejores años de Córdoba que en cuanto a contrataciones de policías locales, que fue 2003, 2004 creo, se cumplía la ratio. Ni en esos años. Hacen falta, según nos comentaron los sindicatos de la policía local en Córdoba, aproximadamente 250, 300 agentes más, para que de verdad sean efectivas estas medidas y para que de verdad, solamente con la presencia de la policía, ya nos tomemos en serio todas las normas. Por tanto, sí, es lo más fácil, multar a gente que no lleva mascarilla, entrar en un bar, pedirle los papeles, revisar que exactamente se está cumpliendo con la ordenanza de veladores, que hay efectivamente 4 personas por mesa, etcétera, etcétera, es más complicado. También es más fácil llegar a un botellón, y en un botellón normalmente te encuentras a 20 personas, 15, a 10 o a 5, que no se puede beber en la calle, y es más fácil en un callejón cerrado decirle la documentación, sanción, no sé qué, no sé cuánto. Por tanto, yo creo que todas estas cifras son un reflejo de la realidad de cómo está actuando la policía, pero evidentemente no es un reflejo de los incumplimientos que hemos visto. Efectivamente, es más, pues eso, una referencia, ¿no? Y sobre todo cómo ha ido avanzando durante la pandemia en los incumplimientos. Por acabar también este asunto, me he dejado el otro, el de las vacunas. Hoy señalan los periódicos, señalamos todos, que ayer se superó por parte en la provincia de Córdoba los vacunados con respecto a los positivos, a los casos positivos confirmados, que es una cifra que tampoco es cierta. Quiero decir, no todos los casos han sido positivos y confirmados. O sea, hay muchas más personas que han pasado la enfermedad de las que han sido confirmados. Pero bueno, esta estadística también es interesante. Llega 45.000 frente a 44.000, con sus picos, lógicamente, ¿no? De ellos, ninguno con AstraZeneca, de los vacunados con doble dosis. Está la polémica de la AstraZeneca, no sé cómo va a afectar eso al calendario vacunacional. Sí, claro, AstraZeneca, la segunda dosis empieza a tocarle a los que se han vacunado con la primera en mayo. Por tanto, la inmunidad de AstraZeneca tarda, no es tan inmediata como la de Pfizer y Moderna, que son las otras 2 vacunas que se están administrando. La de Johnson & Johnson no ha llegado todavía, llega el mes que viene. Pero es verdad que es una cifra también un poco distorsionada, especialmente por la primera ola, porque en la primera ola hubo muchísimos positivos que no se notificaron, porque es que tampoco sabíamos qué estaba pasando. Hubo gente que se contagió y que luego de repente pues tiene anticuerpos, ¿no? Creo que ahí nos falta un poco de estadística, porque ahora tú sí que te vas a poder hacer una prueba de anticuerpos y que a través de un certificado europeo pues te digan que los tienes, ¿no? Porque te has contagiado. Eso no es incompatible con que hayas dado positivo o no en una prueba PCR. Pero es verdad que con el estudio de serológico aquel que hizo el INE y los datos que tenemos, calculamos que en Córdoba aproximadamente se han podido contagiar unas 75, 80.000 personas desde el principio de la pandemia. Sí. Una cifra aproximada, que eso
pues nos da casi un 10% de la población. Tenemos a otro 5% de la población vacunada, por tanto, siendo muy optimista, el 15% de los cordobeses está inmunizado. Pero tú entiendes que todos los vacunados no coinciden con los confirmados, sí, pero claro, en cuanto que coincida se te rebaja mucho. Se te va un poco la estadística. Claro. Es verdad que la Junta estaba intentando no vacunar a quien tenía anticuerpos, a quien se había contagiado. Sí, pero en el caso de las personas mayores eso no ocurre. Y muchos no lo saben, se han vacunado. De hecho, hay quien piensa que las reacciones que están provocando una vacuna se deben a que se está inmunizando personas con anticuerpos ya, que quizás eso está provocando efectos secundarios, porque nadie sabe los que no fueron en su día pasaron por un test. Claro, tendrías que pasar por un test serológico previo antes de recibir la vacuna. Pero es verdad que vamos un poco a salto de mata o al mogollón, ¿no? A pescar un poco con dinamita. Pero sí, con esa cifra en la mano, aún el nivel de inmunización de la población, esa inmunidad de rebaño, que hablan del 70%, está lejísimo. Estaríamos en cifras de entre un 15 y un 10%, siendo muy optimistas. Sí. Es verdad que con la primera dosis, si sumamos la primera dosis, estaríamos solamente con vacunas ya en el 11% de la población, o sea, con algo de inmunidad. Y si metemos a los contagiados, hablamos del 15, por hablar un poco en plata, ¿no? Nos queda bastante camino todavía, pero es verdad que es interesante que al menos pinchazos ya sean más que positivos por PCR. Eso, desde mi punto de vista... No, cuando las 2 dosis son ya más, con las 2 dosis ya hay 45.000 y PCR hubo 44.000, es decir, que ya hay más inmunizados que con la vacuna. Y luego la esperanza la de Johnson, o la de Janssen, de Johnson & Johnson, que con una sola dosis, que cuando llegue ahí, cuando llegue a las 50.000, que toque en Andalucía, son 50.000 personas que se inmunizan en el día. Del tirón, sí, yo creo que sí, que la de Johnson & Johnson, que bueno, también estaban diciendo que podía haber problemas de suministro, no vamos a pecar de optimistas como ha hecho la Unión Europea, ¿no? Pero sí que nos puede dar ese enorme salto que está esperando el Ministerio de Sanidad, la Consejería, y que estamos esperando todos, para que a final de verano, efectivamente, el 70% de la población esté inmunizada. Bueno, a ver hasta dónde llegamos. Hay quien también asegura que con que esté vacunado el 40% será suficiente, porque se incluiría a todos los grupos de riesgo, o máximo grupo de riesgo, con lo cual quizá fuera suficiente. Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué más cosas? Dice el diario Córdoba que Vox vuelve a retirar su apoyo al presupuesto. Bueno, esto es el culebrón de siempre. No sabemos nunca hasta qué punto, hasta dónde llega el teatrillo de Vox, porque es verdad, y con todo el respeto para nuestros compañeros y amigos, compañeros de la profesión, Pablo Badanelli, un poquito de teatrillo siempre hay, y siempre dicen que no acaban votando. Pero ahora se ha dado un giro de tuerca con la llegada de María Luisa Gómez Calero. Y bueno, quizás fue la reacción más airada, la de Paula Badanelli, más incluso que la del PSOE o que Izquierda Unida o Podemos, cuando parece que son socios más naturales. Y dijo ayer que no piensa apoyar los presupuestos hasta que no se resuelva este asunto. No sé hasta dónde llegará la amenaza del grupo Vox. Bueno, yo creo que evidentemente un enorme teatrillo. No sé hasta dónde va a llegar esa amenaza, como tú bien dices, si forma parte de una estrategia local, si forma parte de una estrategia provincial, regional o nacional. Estamos en mitad de una campaña electoral que creo que lo enfanga un poco todo, que es lo que va a ocurrir en Madrid el 4 de mayo, donde ya vemos la cantidad de actores que hay de por medio, y creo que esto pues forma parte de esa campaña electoral. Vox ha venido apoyando al equipo de gobierno del PP y Ciudadanos desde el año 2019. En todo, además. En todo. Es verdad que no ha votado a favor en el Intur, con las cuentas del Intur. Sí, pero porque no hacía falta. Cuando ha hecho falta, apoyó también el Intur. O sea, cuando ha hecho falta el voto de Vox para sacar adelante una cosa, lo ha sacado. Lo ha sacado siempre. Lo ha sacado. Por tanto, yo creo que estos presupuestos se aprobarán. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. Lo mismo, tienen que pasar las elecciones de Madrid para que se aprueben los presupuestos. Probablemente tengan que pasar las elecciones de Madrid. O no, lo mismo, yo qué sé, ayer ya incluso por la tarde había un acuerdo de Salvador Fuentes con Paula Badanelli que decía que lo único que querían resolver era cortar un par de flecos. Porque en unos presupuestos municipales mucha ideología no se puede meter. Vox está poniendo como condición para aprobar presupuestos en comunidades autónomas el tema del PIN parental. El Ayuntamiento de Córdoba no puede poner el PIN parental para nada, no sé, no puede poner ni un PIN para, no sé, no se me ocurre nada de esa manera. Ideológicamente creo que se le está dando una subvención más grande que nunca a las cofradías, por ejemplo, también al mundo de los toros, se están buscando ayuda, o sea, no veo que no haya una huella muy conservadora en estos presupuestos, ¿no? Como es lo que exige Vox. Y todo lo que ocurre es la entrada de María Luisa Gómez Calero, que como contamos el lunes ha sorprendido a mucha gente, porque en el fondo es un fichaje del PP,
lo vistan como lo vista Ciudadanos, es un fichaje del PP porque va a asumir unas competencias que son del PP, que se negociaron para que las llevara el PP, que son las de casco histórico, y porque algunos en la oposición, creo que Vox, sobre todo Izquierda Unida, pensaban que iba a entrar como concejal independiente e iba a dificultar la gobernabilidad. Ahora, con la entrada de Gómez Calero en el equipo de gobierno, la importancia de Vox sigue siendo grande, pero menos grande de lo que podría haber sido si Gómez Calero hubiera sido independiente o claro, concejala no escrita. Sí, porque en este momento necesita los 2 votos de Vox o que se abstenga, porque ya son 14, no hace falta. Antes era obligatoriamente que votara a favor para vencer el grupo de la oposición, el resto. Ahora con que Vox se abstuviera ya gana la votación el bloque de gobierno de PP, más Ciudadanos, más María Luisa Gómez Calero, que es independiente dentro de Ciudadanos. Independiente tampoco hay que hacer de esto una gran pelota, porque hay muchos independientes. Los partidos suelen tener independientes, personas no afiliadas, quiero decir. Ella no está afiliada porque la echaron, básicamente, pero está en el grupo por el que se presentó. O sea que tampoco hoy presenta, no sé qué periódico, el informe de Valeriano Lavera diciendo que tiene encaje. Nadie dudó del encaje. No. Ella le correspondía, ella se presenta al grupo por el que se presentó, acepta su acta y va independiente como otros muchos. No sé, Juan Miguel Moreno Calderón creo que va independiente, o Blanca Torrent, no sé. Sí, ahora por ejemplo está el caso de Blanca Torrent y está el caso de Bernardo Jordano. Por ejemplo, claro, no son afiliados. Que son concejales independientes. No son afiliados a su partido. Dentro del PSOE creo que había alguien también, no sé si José Rojas también era independiente. Izquierda Unida tuvo muchos independientes en el pasado. Yo recuerdo el caso de Cuadra, recuerdo el caso de incluso Rosa Candelario, eran concejales independientes. Y en todo esto hay un antecedente, que a los que ya llevamos unos cuantos años trabajando aquí no ha venido a la memoria. En el año 2000 el PP expulsó a Enrique Bellido y a José Alberto Palomares, ¿no? Palomares, José Alberto. Palomares seguro, José Alberto no es una hora. Bueno, expulsó a todos los concejales. José Ángel Palomares. José Ángel Palomares. Y cuando los expulsó, no se fueron del grupo municipal del PP. Estaban dados de baja del partido, expulsados. Bueno, pero Bellido no era concejal, echó a Palomares. Bellido era senador. Sí, perdón. Pero Bellido se quedó como senador dentro del PP también, del grupo del PP en el Senado. Fue José Ángel Palomares el que montó su grupo de no adscritos. No, entró dentro del grupo del PP. Era una especie de concejal independiente. De hecho, técnicamente no estaba dentro del grupo, o sea, votaba cosas distintas a lo que votaba el grupo, pero jurídicamente formaba parte del grupo municipal del PP. Y así hasta que acabó el mandato en el año 2003 y no pasó nada. O sea, y creo que en el caso de María Luisa Gómez Calero va a ser lo mismo. Ella no, entiendo, no va a tener un despacho en el grupo de Ciudadanos, donde se tendría que sentar al lado de Torre Jimeno o al lado de concejales que no han hablado muy bien de ella en el proceso de expulsión en su momento. Tendrá su despacho de delegada de casco histórico y al que irá y vendrá cuando eso, pero técnicamente formará parte del grupo municipal de Ciudadanos, que es por el que se presentó. O sea, encaje jurídico tiene, pero no deja de ser un fichaje del PP. Hablar de transfugismo, en este caso, eso pues lo tiene que decir un juez. Eso yo no lo puedo decir. No creo que se cumplan los parámetros del pacto antitransfugismo, o no lo sé, no lo tengo muy claro. Izquierda Unida está convencida de que es una tránsfuga, porque es verdad que ocupa unas competencias del PP. En Ciudadanos, bueno, dicen que vale, que aceptamos barcos, ¿no? como animal de compañía. Y bueno, y en el PP pues están encantados porque les garantiza la gobernabilidad y es una jugada redonda que le ha salido bastante bien. Sí. Bueno, seguimos avanzando, que ya se nos echa el tiempo encima. Habla el diario, decía yo antes, el diario ABC de la base logística, con foto para Javier Varela, el que le pone nombre a la base. Hablamos de la base logística General Varela y nos suena al otro Varela, el Varela del franquismo, ¿no? No es este de la foto, el general Francisco Javier Varela, que es artífice, lo traen ahí arriba, el artífice de ese proyecto de unificar la logística del ejército. Dice el diario BBC que van a movilizar la industria tecnológica. Se habla ahora mucho de la, ¿cómo le llaman esto? Mecatrónica, una cosa que parece un nombre de un grupo funky de estos, mecatrónica. La cosa es que ahí la base logística va a ser más tecnológica que el almacén que todos entendemos una base logística. Sí, sí. Nosotros lo publicamos el sábado pasado, lo publicó la compañera Carmen Reina con un vídeo y un gráfico que tiene el propio Ministerio de Defensa en su página web. Y lo que hay allí no es solo un almacén, obviamente. Lo que hay allí es un centro de ensamblaje de determinado material, es como
digamos, el centro de referencia del que se abastece el ejército, ¿no? Y del que también parten determinadas pruebas. Pues yo qué sé, allí se puede probar un arma, bueno, se puede ensamblar un arma nueva, un arma secreta de estas del ejército, que se pueda acabar ensayando en determinados laboratorios que se tengan, ¿no? O sea, la base logística es mucho más que el lugar donde se van a guardar las ruedas y donde se van a arreglar los tanques averiados y donde el cañón que no dispara, pues se le va a poner un agujero nuevo, como diría Gira, y esas cosas, ¿no? O sea, pero que sí que tiene un punto de vista tecnológico. Y no olvidemos que, lamentablemente, porque lamentablemente es así, gran parte de los avances tecnológicos a lo largo de la historia de la humanidad vienen desarrollados por los avances militares. Internet, sin ir más lejos. Internet nace especialmente por una red de comunicaciones del ejército que empieza a probarse en Israel. Israel es un estado tan avanzado porque han necesitado invertir muchísimo dinero en defensa para protegerse como país, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy importante que esto esté aquí en Córdoba, que haya una base tecnológica de verdad y además que en Córdoba hay mucha tecnología y muchos profesionales tecnológicos muy formados que estarían dispuestos y muchos se van a formar. El otro día leíamos que el Instituto Zoco está planeando una línea, una FP, un ciclo relacionado con este asunto. Sabemos que la universidad lleva trabajando mucho tiempo con la UCO, mucho tiempo con el ejército, implementando programas y proyectos, y me consta que a partir de ahora una de las bases por las que viene a Córdoba la base logística es por esa relación tanto del ejército con la UCO como con las potencialidades que tiene Córdoba para dotar de personal de esta base. Sí, ahí está. Hay una persona clave en todo esto que creo que no se le ha dado la suficiente importancia, que se llama Librado Carrasco, que es un profesor de la universidad que además es militar, creo que es teniente coronel, y que es uno de los que más tiempo lleva impulsando que la universidad ensaye determinado material y demás. Creo que aquí se han probado, incluso en Rabanales, se han probado determinados vehículos, no sé si el Pizarro o lo que sea, se ensayó un sistema antivuelco de tanques incluso, y todo esto, digamos, es lo que viene ahora a la base logística de Córdoba. Vamos terminando. Publica Cordópolis que este domingo se manifiesta, hay una manifestación, una concentración, protestando contra la inmatriculación o por la inmatriculación de la mezquita catedral. Es en la calle Torrijos, la misma mezquita, y es Nación Andaluza, que lleva un tiempo muy parado, por cierto, Nación Andaluza. Ha estado hibernando durante este periodo de pandemia y ahora vuelve la primavera, vuelve a las calles. Lo tenemos. Bueno, yo no sé hasta qué punto esto tiene retorno. Yo no me parece mal que la gente proteste, pero creo que la situación actual hace falta un paso que no es un paso cívico, un paso legislativo, de que alguna administración reclamara para sí este registro. Si no se produce, y no veo yo que haya ninguna que tenga intención hoy por hoy de dar este paso, no hay nada más que hacer ya. Bueno, no lo sé. Nosotros cuando se publicó el listado de inmatriculaciones, yo me leí el documento que aprobó el Consejo de Ministros, que era muy técnico y muy laborioso. Creo que, y tengo que decirlo, ha habido muchísima contaminación política en torno a la publicación de ese listado. Y hay muy poca gente que se lo haya leído, que se haya leído sobre todo la parte dispositiva. La parte dispositiva dice una cosa muy clara, y es que el gobierno puede actuar de oficio. O sea, no hace falta que vaya nadie a reclamar la mezquita, el gobierno puede actuar de oficio. En el caso de la mezquita, ya lo dijo el gobierno en el año 2018, los pasos a seguir serían considerar que no solo la mezquita, sino 60 catedrales, o no sé cuántas catedrales, un montón de parroquias, en total unos 3.000 inmuebles, ¿no? Son dominio público. La mezquita, obviamente, no la construyó la iglesia, la mezquita la construyó Abderramán, y luego llegó al-Hakim II, y después al-Mansur, y luego el Estado, ¿no? Y se ha mantenido durante mucho tiempo. De hecho, han estado los reyes enterrados en la mezquita. Si el gobierno considera que la mezquita es de dominio público, sí que puede iniciar un proceso administrativo, un proceso de reversión de esa inmatriculación, que acabaría en los tribunales, por supuesto, y sería el gobierno contra el cabildo, y esto acabaría en Europa, y Europa ya tomaría la decisión que tomaría. Lo puede hacer el gobierno de oficio, pero lo puede presentar una administración, pero es que también lo puede presentar un particular. Estas personas que se van a manifestar el domingo podrían presentar, podrían abrir, una vez que todo esto ya se apruebe en el Congreso, podrían abrir una queja dirigida al gobierno, a la vicepresidenta del gobierno, a Carmen Calvo, a quien haga falta.
y el gobierno está obligado a tramitarlo. Se publicaría en el BOE, que se iniciaba una investigación y se pondría, digamos, la maquinaria jurídica administrativa del Ejecutivo a trabajar y a poder reclamar o no la Mezquita Catedral de Córdoba. Hay informes, uno de ellos del propio Ayuntamiento de Córdoba, que dicen que consideran que sí, que la mezquita es del Estado, y hay otros informes, 2 sentencias judiciales y un informe del Ministerio de Hacienda que considera que no, que la mezquita pertenece a la Iglesia porque se la cedió Fernando III. De todas formas, en todo este proceso, mira que son años ya los que llevamos hablando de esto, todavía no ha salido el documento de cesión del inmueble de Fernando III a la Iglesia. ¿Por qué no existe? ¿Será que no existe? Pero existen documentos de cesión de Fernando III de mayorazgo a la Iglesia, de terreno a la Iglesia, al Cabildo de Córdoba y demás. Y esos documentos existen y están en el Archivo Municipal de Córdoba, para el que los quiera ver. Pero, curiosamente, el que cede la titularidad de la mezquita a la Iglesia no existe. Por tanto, yo creo que aquí, como dirían los deportivos, que ahora vamos a verlo, hay partido. Hay partido. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Le dejamos el relevo a los deportivos. El jueves que viene hay una información en el periódico. Bueno, toque de puño de Pablo Alfaro y de García Calvo, pues hablando de eso, de la conjura del Córdoba para un partido vital. El Córdoba, si esta semana no le gana al Betis y no consigue, o no llega el empate al menos de Sevilla con el Yeclano, se complica muchísimo el futuro, no ya de esta temporada, sino del propio club. Sí, mira, el club necesita jugar la liguilla esta de ascenso a segunda, por el interés incluso del fondo de Bahrein. No sé cuánto tiempo van a aguantar en segunda B o en segunda B Pro o en primera RF, no sé qué. O sea, de estas cosas que ahora nos tienen que hacer un mapa a los compañeros de deporte para que nos enteremos bien de en qué categoría se va a quedar el Córdoba. Y el choque de puños no solamente debería ser con Alfaro, también con el entrenador del Yeclano. Bueno, esperemos que se quede todo un choque de puños, que el Yeclano nos consiga un resultado, se lo agradeceremos eternamente, que el Córdoba consiga el suyo, porque tampoco está la afición totalmente convencida, Fernando, de que el Córdoba tenga mimbres para garantizar la victoria en el Arcángel, que es la que todos damos por hecha. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Sale hoy por hoy más rentable hablar de la mezquita y hablar de cofradía, cuando ya llega el Domingo de Ramos, que hablar del Córdoba, porque los números, los porcentajes son preocupantes. Solo un 22% de opciones tiene el Córdoba de estar en la siguiente fase entre los 3 primeros peleando por esa carrera, por el ascenso. Hay conjura, como bien indican los compañeros del Diario Córdoba. Ayer hubo charla de la dirección deportiva, charla del consejero delegado con los capitanes, porque es un partido muy importante. También hubo un mensaje teledirigido de los veteranos, incluido Manuel Garrido, que fue consejero de la presidencia con Jesús León. Así que bueno, hay un ambiente de conjura para ese partido del domingo, pero ojo, porque la afición es consecuente y sabe que realmente está muy difícil. Como decía Alfonso Alba, también el Córdoba depende de que el Yeclano le gane o le rasque algún puntito al Sevilla Atlético. Lo vamos a debatir ahora aquí ampliamente en Todo CCF, y también hay que hablar del femenino, que regresa este fin de semana, hay que hablar de muchas cosas en clave blanquiverde, aquí en Todo CCF.